Bueno, buenos días a todos. Soy Gabriela Mancero, socia de Peña Mancero Abogados, y junto con nuestro equipo transaccional y de contratos, les damos la bienvenida a nuestro webinar sobre cómo ajustar sus contratos con proveedores en tiempos de COVID-19. Sin que constituya asesoría legal, queremos compartir con ustedes algunas ideas y sobre cómo blindarse frente a posibles incumplimientos de sus contratistas y frente a las nuevas obligaciones de compliance que la serie de decretos que han salido están imponiendo a los empresarios en este momento. Hemos habilitado el chat para que ustedes puedan ir haciendo preguntas que esperamos poder responder al final de las presentaciones. Les pedimos que por favor silencien todos sus micrófonos para que no haya ruido durante la presentación. Bienvenidos nuevamente. Doy la palabra al doctor Jairo Morales, quien nos va a hablar del tema de fuerza mayor y cuándo podemos usar la fuerza mayor, en qué circunstancias y cómo podemos implementarla. Jairo, adelante. Gracias, doctora Gabriela. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenidos. Espero que esta charla les sea bastante útil. Estoy seguro que así será. Iniciamos. La cláusula de fuerza mayor. Entonces, hemos tenido muchas consultas. Digamos que para ustedes seguramente ha sido muy nombrado este término de fuerza mayor, sobre todo en las relaciones contractuales, de cara a esta pandemia y a las circunstancias que estamos viviendo. Y sí hemos notado un poco de confusión al momento de entenderla, interpretarla, aplicarla y qué consecuencias tiene. Entonces trataremos de ser lo más didácticos posible. Lo primero es determinar en los contratos, en los contratos que tenemos, es si la cláusula de fuerza mayor se rige por el régimen legal colombiano o por un régimen extranjero. Muchos de ustedes, muchos de nuestros clientes tienen proveedores que no son solo locales, sino internacionales. Y en cuanto a estos últimos, suele ocurrir que la aplicación de la fuerza mayor estará sujeta, además de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que explicaremos más adelante, al régimen legal aplicable al contrato, que puede ser no el régimen legal colombiano. Es perfectamente posible que un contrato se rija por y esté sujeto a normas de otro país, y suele ocurrir con nuestros clientes, caso en el cual la aplicación de la fuerza mayor deberá modularse de acuerdo con esas normas extranjeras. Ese es un primer punto que tenemos que tener muy claro. Ahora, en Colombia, a diferencia de otros países, la fuerza mayor, como causa extraña que justifica el incumplimiento de obligaciones contractuales, sí tiene una consagración legal desde hace más de 120 años. Y se entiende como el imprevisto que no es posible resistir. Eso lo veremos en detalle un poco más adelante. En la mayoría de los sistemas no se habla de causa extraña como factor eximiente de responsabilidad, y en muchos de hecho tampoco se habla de fuerza mayor. En Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra se utilizan términos distintos a la fuerza mayor, por lo que reitero la importancia, por lo menos desde el punto de vista preliminar, identificar qué ley aplica el contrato para efectos de lograr una modulación de la cláusula de fuerza mayor de acuerdo con el trato que se le da desde el régimen que aplica el contrato. Entonces, si bien el término fuerza mayor no está concebido en todos los ordenamientos jurídicos, sí es cierto que hay cierto consenso en aplicar esta teoría de fuerza mayor cuando ocurre una imposibilidad absoluta para cumplir obligaciones o una imposibilidad absoluta para evitar el daño. Pero, reitero, tenemos que tener en cuenta el país o la legislación del país que rige el contrato para efectos de darle una modulación u otra a la cláusula y a la pretensión. La declaratoria de emergencia económica, social y ecológica decretada por el gobierno desató la discrecionalidad legislativa del presidente, acompañado de sus ministros, por supuesto, y ustedes lo han visto todos los días con los decretos legislativos que han venido expidiéndose para enfrentar la crisis. Por lo que el panorama jurídico en el corto y mediano plazo tenderá a ser dinámico, especialmente al interior de las relaciones contractuales. Este panorama jurídico cambiante va a tener un impacto directo en las relaciones contractuales que existen y las que vayamos a celebrar. Ese dinamismo naturalmente genera una serie de consecuencias
como la incertidumbre sobre cuándo podría terminar el avenimiento de esta masiva promulgación de normas. 2, una falta de comprensión frente al contenido de estas normas y qué significan de cara al contrato. Y 3, una incertidumbre frente a cuáles instituciones jurídicas podrían emplearse para que una parte contractual pueda, de manera efectiva, hacer valer sus derechos de cara al impacto del COVID-19 y sus consecuencias. Y aquí vamos aterrizando un poco en materia. Una de esas instituciones jurídicas llamadas, o por lo menos en principio desde la teoría a aplicar, por los efectos de esta pandemia, es la teoría de la fuerza mayor, que veremos. La naturaleza y contenido mismo de estas reacciones y políticas gubernamentales para contener la pandemia, tanto en Colombia como en el mundo, tienen la aptitud de impactar el cumplimiento ordinario de obligaciones contractuales. Desde el punto de vista jurídico, estas circunstancias de atipicidad contractual pueden dar lugar a una de 2 consecuencias, principalmente. O a que se genere una imposibilidad para que se cumpla el contrato, una imposibilidad absoluta para que se cumpla el contrato, o que ocurra un desequilibrio económico de las prestaciones contractuales, es decir, que existe un desequilibrio injustificado que afecta a una de las partes contractuales. Entonces, en el segundo caso, en el caso en que existe una alteración en el equilibrio económico del contrato, estaríamos frente a la denominada teoría de imprevisión, y la consecuencia jurídica será un reajuste económico del contrato. No es ese el objeto de esta charla, sino una futura que tendremos. Y frente al primer tema, la imposibilidad real de cumplimiento ordinario de obligaciones podría dar lugar a la fuerza mayor y a su turno en la terminación del contrato u otras consecuencias jurídicas que bien podrían pactar las partes en el contrato, que lo veremos enseguida. Son 2 instituciones jurídicas, trataremos de abordar de la manera más práctica la segunda, esta que tienen en pantalla, la fuerza mayor. No me detendré mucho aquí, pero sí hemos notado que existe, como les comenté al principio, mucha confusión por parte de muchos clientes que hacen sus consultas para determinar si tal o cual decreto o tal o cual circunstancia podría ser alegada para efectos de justificar un incumplimiento contractual. Y para ello conviene entonces hacer muy rápidamente, muy sucintamente, un repaso de los 6 requisitos principales que se requieren para que opere la fuerza mayor con legitimidad. Uno es la imprevisibilidad. Esto quiere decir que en circunstancias ordinarias no resultaría factible contemplar con antelación la ocurrencia del hecho. El hecho fue imprevisible para una parte con debida diligencia dentro de una relación contractual prever el hecho. Que sea irresistible, es decir, que sea imposible de evitar su ocurrencia o superar sus consecuencias por parte de las partes contratantes. Tercero, el hecho debe obedecer a una causa extraordinaria, ajena, exógena, distinta a la gente quien la alega. Cuarto, que la circunstancia o el evento no concurra, que en la circunstancia o evento de fuerza mayor no concurra la culpa de la gente que la alega. ¿Esto qué quiere decir? Por supuesto, si yo como parte contratante alego la fuerza mayor para justificar un incumplimiento, no podría ese alegato prosperar si el incumplimiento se dio, o la fuerza mayor que yo llamo la fuerza mayor, se dio en parte por un actuar culposo mío, por hecho o omisión mía. Tiene que ser absolutamente independiente de quien la realice. Quinto, y es muy importante esto que les quiero comentar, que el evento o circunstancia no se constituya como una mera o simple dificultad, sino que tiene que generar la imposibilidad real de cumplir obligaciones. Entonces estamos hablando de un evento de tal entidad que realmente impacta el cumplimiento de una obligación, y no es hipotético. No tiene que ser, no es que genere una mera dificultad en el cumplimiento o un costo adicional en el cumplimiento de sus obligaciones, sino que tiene que parar de tajo esa capacidad de la parte contratante en cumplir sus obligaciones. Y eso conecta con el sexto punto, que es sobre el que más consultas hemos recibido, y es que la circunstancia o evento se analice respecto a cada caso concreto, a efectos de determinar el nexo causal. Puede que tengamos la totalidad o 5 o 4 de los requisitos, todos los requisitos, pero si no logramos probar que existe un nexo causal entre la ocurrencia, el decreto, la medida adoptada por la alcaldesa de Bogotá, la medida adoptada por el Ministerio de Transporte, la medida adoptada por el Ministerio de Salud, y el incumplimiento, pues no va a prosperar nuestra
nuestro alegato de fuerza mayor. Tiene que haber un nexo causal y es ahí donde recae la carga probatoria de quien alega la fuerza mayor. En síntesis, es la imposibilidad absoluta de cumplir derivada de la presencia de un obstáculo insuperable unida a la ausencia de culpa de la gente que alega el evento de fuerza mayor. Eso es, en síntesis, la teoría que se acabo de explicar. Entonces, hay que tener claro que la pandemia y sus consecuencias no van a permitirles por sí solas terminar o renegociar automáticamente los contratos, que es una confusión que sí hemos visto en el panorama negocial de cara a la pandemia, y es, oiga, nos consultan, es que yo quisiera terminar el contrato porque es que esta circunstancia está haciendo muy difícil cumplir mis obligaciones, ha encarecido mis obligaciones, ha causado retardos por parte del contratista. Entonces, la respuesta a que si automáticamente de la pandemia o de sus consecuencias se deriva la posibilidad de terminarlo, reajustarlo, es no. No podemos entenderlo de esa manera y precisamente de ahí surge del análisis que debe hacerse en cada caso concreto. En cada evento es necesario estudiar las circunstancias que rodearon el hecho con el fin de establecer si el incumplimiento reúne las características que ya mencionamos y por ende no se trata entonces de cualquier hecho, por sorpresivo que sea o dificultoso que resulte, como cualquiera de las medidas adoptadas por el gobierno, sino de uno que inexorablemente imposibilite el cumplimiento de obligaciones. Entonces hay que abordar el tema con bastante empirismo y bastante casuística para poder hilar ligado frente a las posibilidades y las probabilidades que tendríamos de tener éxito en un alegato de fuerza mayor. Por supuesto que, y aquí vamos entrando un poco en la práctica también, es por supuesto que la fuerza mayor también consiste en una orden emitida por una autoridad legítima, ya sea nacional, departamental o municipal, como por ejemplo las restricciones adoptadas en materia de tránsito terrestre, aéreo, la restricción en movilidad y vida social. Todas esas órdenes que han venido de autoridades administrativas legítimas podrían constituirse como fuerza mayor siempre que se pruebe el nexo causal. Y es que quiero ser reiterativo en el tema porque ahí es donde radica mucho la confusión de cuándo aplicarse o no la teoría, que en realidad es más práctica que teórica, la distinción. Entonces, hay que hacer una distinción, como les comentaba, práctica, a efectos de determinar cuándo podemos y cómo podemos utilizar la figura de la fuerza mayor. Debemos distinguir, uno, los contratos que se encuentran en ejecución desde antes de la emergencia, suscritos desde antes de la emergencia y que se encuentran en ejecución ahora. Dos, los contratos celebrados después de que se decretó la emergencia y que se encuentran aún en ejecución. Y una tercera distinción que veremos en la próxima diapositiva, que es sobre los contratos que se van a suscribir o que se van a enmendar para ajustarlos a las circunstancias que estamos viviendo. Frente a los dos primeros, o sea, frente a los que están en ejecución, debemos identificar primero si se incluyó expresamente una cláusula relativa a la imposibilidad de cumplimiento contractual por fuerza mayor, en cuyo caso la reclamación deberá partir obligatoriamente de su literalidad, sin duda. Segundo, que se demuestre el nexo causal que les he comentado, tiene que haber una conexidad real y no hipotética. Tercero, que existe un lapso de tiempo prudente y razonable que haya pasado entre el momento de la ocurrencia del hecho que se alega como fuerza mayor y el momento en que se notificó a la contraparte. Y si existe un plazo determinado en el contrato para dar ese aviso, pues tiene por supuesto que cumplirse. Hemos visto muchos contratos en los que ocurre el evento, pero la parte que sufre las consecuencias de la fuerza mayor deja pasar un término no prudente, un término irrazonable para notificar a la contraparte, y entonces ahí se suscita un debate de interpretación frente a la aplicación o no del evento de fuerza mayor. Y cuarto, por supuesto, verificar qué ley aplica a la cláusula. En cuanto a los contratos o enmiendas por suscribir, y aquí digamos que sí quisiera llamar la atención porque digamos que los efectos prácticos realmente de esta crisis deberían abordarse para, pues, al momento de celebrar nuevos contratos o para enmendar los que existen, porque ya muchos de los que están en ejecución, dada la crisis y las consecuencias generadas, sobre ellos ha devenido una obsolescencia en el clausulado porque ya no representan lo que realmente están viviendo las partes. Entonces, en lo que respecta a esta clase de contratos, debe incluirse la cláusula de fuerza mayor de tal modo que refleje la realidad vivida al momento de su suscripción, lo que está pasando hoy.
El contrato no puede desconocer la pandemia ni dejar de ajustar su clausulado a la realidad legislativa que atraviesa el país y que, por cierto, es aún cambiante e incierta. Entonces hay que hacer un ejercicio técnico-jurídico de doble calado. Uno, reconocer que estamos viviendo esta circunstancia y así plasmarlo en el clausulado del contrato. Y dos, tener cierta capacidad de entendimiento y previsión de qué es lo que va a pasar en los siguientes meses y que nos va a poder afectar. Y eso me lleva al segundo punto que quería comentarles. A estas alturas del partido, la pandemia y sus consecuencias y lo que pueda venir en los próximos meses ya no es imprevisible, ¿cierto? ¿Se acuerdan que les había dicho que primero un requisito era la imprevisibilidad? Bueno, llevamos tanto tiempo con esto, viéndolo todos los días lo que está sucediendo, que ya la pandemia y sus respuestas por parte del gobierno no son imprevisibles, por lo que difícilmente podrían ser considerados como eventos de fuerza mayor, a menos que las partes sean claras y expresas en darle una definición especial en el contrato, y ahí es donde quiero poner el acento. El silencio o cláusulas imprecisas aumenta el riesgo de que surjan controversias alrededor de incumplimientos que se pretendan justificar con las medidas gubernamentales adoptadas. Es decir, no podemos guardar silencio. Esto es una situación que estamos viviendo y tenemos que ser lo suficientemente claros en darle un trato especial, porque si no, aseguramos que va a haber una controversia contractual más adelante si se pretende aplicar esta cláusula, la fuerza mayor. Conviene entonces la creación de cláusulas especiales que prevean un trato especial a la pandemia, y ello aplica tanto para la negociación de nuevos contratos como para la modificación de aquellos que se encuentran vigentes. Entonces, desde la práctica hemos visto que es bastante útil hacer una definición expresa del COVID-19 y de las medidas legislativas como una verdadera causa de fuerza mayor, que las partes sean conscientes de que es así y de que siempre que se pruebe el nexo causal, esas circunstancias van a ser suficientes para probar la fuerza mayor. Si no se dice nada al respecto, les aseguro que va a haber una controversia más adelante en el momento en que pretendan hacer valer la cláusula de fuerza mayor etérea como está en el contrato y no la hayan redefinido como les estoy comentando. Y tener la capacidad de prever salidas más allá de la terminación del contrato, porque quien alega la fuerza mayor tiene en principio la capacidad o la posibilidad de alegar la terminación del contrato, por supuesto ajustado a lo que diga el contrato, pero hay otras salidas que hemos visto oportunas, que puede ser, por ejemplo, la suspensión del contrato en el momento en que ocurra la causal de fuerza mayor. No necesariamente es que se va a terminar la relación contractual, sino que puede haber cierta modulación en cuanto a los efectos que ellos generan. Eso es un poco lo que les quería comentar. Y un último punto sí que quería resaltar muy por encima, es que hemos recibido muchas consultas frente a la posibilidad de alegar fuerza mayor para excluirse de la responsabilidad de pagar una obligación en dinero. Entonces, lo que quisiéramos dejar claro, por lo menos a título preliminar, y por supuesto, esto será abordado en otro webinar, seguramente en el de teoría de la imprevisión, que cala más con este asunto, y es que la fuerza mayor no se puede utilizar para justificar el incumplimiento de obligaciones de dinero. La teoría desde el punto de vista jurídico no permite que la fuerza mayor sea utilizada para nosotros justificar el no pago de una suma de dinero a nuestro proveedor o del proveedor hacia nosotros. Eso quisiera que fuera un mensaje que se quedara con ustedes. Esto tiene un tratamiento que podría ser beneficioso desde el punto de vista de la teoría de la imprevisión, pero no puede ser tratado desde la fuerza mayor, porque sin duda va a haber una controversia más adelante. Quería que aumentarles también eso. Entonces, con este repaso general y por supuesto atentos a sus preguntas, quisiera dar paso a la doctora María Fernanda González, quien les hará unos comentarios sobre la cláusula de obligaciones en los contratos y las medidas de bioseguridad adoptadas recientemente por el gobierno. Sí, buenos días a todos. Un gusto tenerlos en esta charla el día de hoy. Espero pues que les sea de mucha utilidad y también recibir sus preguntas y poderlas aclarar, ya sea en esta oportunidad o más adelante. Yo les voy a hablar el día de hoy de la cláusula de obligaciones, así como de la cláusula en materia de protocolos y medidas de seguridad, de bioseguridad a raíz de esta emergencia sanitaria. Como primera medida en relación con la cláusula de obligaciones, quisiera resaltar que la cláusula de obligaciones en los contratos debe reflejar de una manera clara y precisa los términos comerciales que han sido acordados por las partes. Un buen contrato es aquel que en realidad refleja esa voluntad de las partes
esa negociación que se surtió y el acuerdo final al que llegaron. No se trata entonces de ser creativos en el diseño de los contratos, en la redacción de estas, para que al final no respondan a esa voluntad de las partes, que es el propósito natural y obvio de los contratos. El segundo punto es ya abordar el tema del impacto de la emergencia sanitaria en las obligaciones y en las cláusulas de obligaciones de los contratos. Como bien lo mencionaba Jairo, estamos en una situación que es completamente excepcional, en un panorama incierto, con una duración indeterminada. No sabemos en qué momento esto va a acabar, en qué momento se van a retomar medidas que ya fueron en principio acabadas o terminadas por parte del gobierno, pero que en razón a los ciclos de la pandemia puedan volver a resurgir. Y como último punto, afecta a todos los sectores de la economía y es de carácter global. Como mencionaba Jairo, muchos de ustedes tienen negocios internacionales. En algunos de ellos actúan como proveedores, en otros actúan como clientes y están de ambos lados en la relación contractual. En ese sentido, pues habrá que revisar también esos contratos. A veces ni siquiera son contratos, sino lo manejan con órdenes de compra, órdenes de servicio, en donde tienen una relación de cláusulas generales, un clausulado general que su proveedor les envía y que en algunas ocasiones ni siquiera ha sido revisado con detenimiento. Se ha centrado la empresa en la parte de la orden de compra como tal, pero a veces se ha omitido incluso revisar qué tiene al respaldo, qué viene como ese anexo de cláusulas y términos generales que le aplican a la orden de compra o a la orden de servicio y que a veces ni siquiera fueron revisados. Entonces, en esos casos tenemos que volver a revisar esas cláusulas, mirar, como Jairo mencionaba, cuál es la ley aplicable y cuál es la jurisdicción que va a resolver cualquier conflicto que se presente entre las partes. Esos son ya casos concretos pues, que tendrán que ser analizados, así que por ahora vamos a concentrarlos en los puntos que son generales a todos ustedes. Como vimos, esta emergencia sanitaria está causando un impacto gigantesco en el tema de las obligaciones contractuales. Tenemos hoy en día cláusulas y contratos que fueron redactados para el momento y en las circunstancias y que reflejan claramente la voluntad de las partes en ese momento de contratación. Pero hoy en día lo analizamos y resulta que o no satisfacen las necesidades actuales de las partes o de una de ellas, o no pueden cumplirse, o son de difícil cumplimiento porque por ejemplo, resulte excesivamente oneroso para una de las partes. Estos temas, pues, vienen relacionados con lo que ya Jairo les había comentado, el tema de la fuerza mayor. Así que estaríamos en el segundo punto. No pueden cumplirse y las partes tendrían que mirar si les aplica o no les aplica, en este caso, la fuerza mayor como un eximiente de responsabilidad. Pero ocurren situaciones distintas. Uno que por el incumplimiento de alguno de esos requisitos estrictos de fuerza mayor no puede aplicarse y nos encontremos realmente ante un incumplimiento contractual de obligaciones dinerarias o de otro tipo de obligaciones que, si bien no califican bajo el entendido de la fuerza mayor, pues tienen que manejarse a nivel de las partes y a nivel de resolución de un conflicto, pues que es latente y que les afecta a ambas partes. Entonces eso nos hace pasar a otros términos y mirar cuáles alternativas están disponibles y cuáles son los elementos y a qué podemos acudir para solucionar estas controversias. Podemos escoger el camino del litigio y pretender entonces que se cumpla el contrato, el cumplimiento del contrato o la resolución del contrato con una indemnización de perjuicios, obviamente, o incluso acudir ante el juez o ante el árbitro en caso de que esté pactado arbitramiento en los contratos para que restablezca y ajuste el equilibrio contractual. Eso basado, como mencionaba Jairo, en una figura que es la teoría de la imprevisión, que también tiene sus propios requisitos y que habría que revisar su aplicación, pero sin duda es uno de los elementos que pueden ayudarnos en esas circunstancias. O como una alternativa distinta, el arreglo directo entre las partes y la renegociación de los términos contractuales. Es eso lo que nos lleva a analizar cuál es la situación de las partes y del contrato en cuanto a las obligaciones pactadas. Y lo primero que tenemos que hacer es mirarlo a la luz de los principios que aplican en la contratación y en las obligaciones contractuales. Eso nos lleva primero a mirar
el principio de la autonomía, la voluntad y la libertad contractual, que se traduce simplemente en esa frase que todos conocemos de que el contrato y lo pactado es ley para las partes y solamente puede ser invalidado por las partes mismas o por voluntad de la ley. Eso sigue siendo válido y sigue siendo vigente. O sea, los contratos no es que hayan quedado en letra muerta a partir de esta pandemia y de la crisis que estamos manejando. Claro que son importantes y claro que hay que atendernos a las cláusulas pactadas, pero eso se queda corto en un momento dado para resolver los conflictos que estamos teniendo y los que van a venir hacia adelante en la relación contractual. Entonces tenemos que acudir a principios que están vivos, que siempre han existido y que a veces hemos dejado de lado, pero que con toda certeza tienen que ser aplicados en este momento en las negociaciones de arreglo directo y adicionalmente los vamos a ver aplicados cuando vengan los fallos en los procesos judiciales y de arbitramiento. Es algo que es ineludible en estos momentos y que no va a ser ignorado. Entonces, adicionalmente a esa letra y a eso que está pactado en las cláusulas contractuales, tenemos que acudir a los principios de buena fe, del deber de cooperación, el deber de colaboración y lealtad, la solidaridad contractual y concluir con el tema del equilibrio contractual. Eso que hizo que para las partes fuera un buen negocio, un gane-gane en la relación contractual, es crítico para lo que viene hacia adelante. Y los principios en realidad aplican en todas las etapas del contrato. En la etapa precontractual, cuando se estaba negociando, la buena fe es esencial. En la etapa contractual, en este momento de ejecución de los contratos, y una vez que se liquiden los contratos y que ya se tenga que terminar la relación entre las partes. Vemos que la importancia de esto además es porque hoy en día ustedes están en la calidad de contratante en algunos contratos y en la calidad de contratista en otros. Ustedes son proveedores, pero también son clientes. Entonces, ese es un tema que tenemos que entender todos porque sabemos que en una situación generalizada como la que estamos viviendo, vamos a estar de un lado y del otro, y nuestra contraparte también está de un lado y del otro en relaciones contractuales con otras partes. Dicho esto, podemos pasar ya a mirar cuáles serían esos términos que en principio deberían ser revisados por las partes a la luz de los acontecimientos y las circunstancias que estamos viviendo. En primera medida, una redefinición del alcance del objeto del contrato. Es muy probable que ese objeto del contrato, esas cláusulas y esas prestaciones que en un momento tenían todo el sentido y que fueron la razón por la cual se suscribió el contrato, ya no tengan aplicación hoy en día. A una de las partes ya no le interesa esos bienes o esos servicios que contrató, porque resulta que, por ejemplo, el evento para el cual los contrató, la campaña, la actividad, el contrato mismo que pretendía cumplir con un tercero, ya no existe, o las circunstancias han cambiado y son de tal naturaleza que ese alcance del contrato tenga que ser variado y deba ajustarse a las necesidades por las cuales se celebró el contrato y las que son aplicables hoy en día. Un segundo punto es, y obviamente todos estos vienen relacionados, es la definición precisa de prestaciones en condiciones cumplibles. Muy seguramente en los contratos establecimos unos términos de tiempo, unos cronogramas que no se han podido cumplir por una imposibilidad en relación con las medidas adoptadas por el gobierno, y esos tiempos ya no operan, ya tenemos que sentarnos a redefinir los tiempos y los cronogramas. Asimismo, aplica para otros términos distintos, las condiciones de entrega, el lugar de entrega, el lugar donde tenían que prestarse y cumplirse las obligaciones, la forma en que se tenían que cumplir esas obligaciones, que lo tenemos un poquito más abajo, pero está también relacionado. Muchas veces en los contratos establecemos de una manera muy precisa ciertas prestaciones que pueden ser las principales, pero y también las accesorias, en cuanto a servicios que tienen que ser ejecutados, por ejemplo, en la medida en que existan reuniones de seguimiento, en la medida en que existan auditorías para la prestación de los servicios, en la medida en que tenga que presentarse informes, que tengan que anexarse y remitirse documentos, comprobantes. Ese tipo de obligaciones tenemos que revisarlas a la luz de lo que está ocurriendo, de las medidas que ha tomado el gobierno,
pero también de las medidas propias que tenemos que tomar todas las empresas y todos los empresarios en relación con la forma como se están realizando y se deben realizar en este momento los negocios. Adicional a eso tenemos obviamente el tema de la evaluación y el ajuste de las condiciones económicas del contrato. Las condiciones y las circunstancias en que se celebró el contrato pues son completamente diferentes, los mercados están funcionando de una manera distinta y todos esos análisis y toda esa evaluación de costos que determinaron en un momento dado el precio del contrato han variado. Entonces, deben ser revisados bajo criterios razonables entre las partes, de tal manera que podamos nuevamente, como mencionaba Jairo, restablecer el equilibrio económico del contrato. No podemos mantener en este momento contratos que sean excesivamente onerosos para una de las partes, porque el resultado natural de eso va a ser el incumplimiento contractual. Y si en realidad pues estamos en una disposición de salir adelante en esta crisis, pues tenemos que tener en cuenta esas condiciones. Por último, y relacionado con el tema económico, está la asignación de costos. Cuando se celebró el contrato, muy seguramente, si el contrato pues, fue elaborado en una forma juiciosa, se determinaron cuáles eran esos costos adicionales o cuáles eran esos costos que debían estar involucrados dentro de la remuneración, dentro de los honorarios o dentro de los mismos precios del contrato en caso de bienes y servicios. Esos costos adicionales, que pueden ser muy significativos en algunos casos, deberían ser revisados y asignados a una de las partes o compartido entre las partes en un momento dado cuando se está afectando gravemente el equilibrio contractual. Costos, por ejemplo, asociados a la implementación de protocolos de bioseguridad, que más adelante vamos a ver, pueden resultar significativos para una de las partes y pueden hacer que en un momento dado ese contrato en esas condiciones y con esos precios pactados no sea rentable y probablemente va a ser incumplido. Ejemplos prácticos que hemos tenido de casos de nuestros clientes y de situaciones que se están en este momento analizando, algunas de ellas que ya han tenido una resolución concertada con las partes, podríamos tener los siguientes. Tenemos clientes que tienen contratos de transporte, por ejemplo, en donde fueron pactados contratos de transporte no de mercancías necesariamente, sino del transporte de sus empleados a la planta cada día. Contratos que fueron negociados en unas condiciones en donde estaba determinado el precio en función del número de personas que se transportaban. En ese caso, hoy en día tienen que aplicarse unos protocolos especiales en donde no pueden ir el mismo número de personas por vehículo. Entonces, en cada viaje y en cada vehículo se van a transportar un número inferior de personas. ¿Qué pasa con ese precio que se había acordado en un momento dado? Implica que se le vaya a cargar al transportador o que vaya a ser asumido totalmente por la empresa contratante. Otra forma como hubiera podido pactarse en un momento dado es por número de viajes. Y resulta que no solamente estamos hablando del número de personas transportadas, sino también los horarios. Hay clientes y por requerimiento legal y por el mismo protocolo que han establecido para su trabajo, que tienen que operar en unas jornadas distintas. Entonces, eso hace que los empleados no todos puedan ser transportados a la misma hora y van a tener que hacerse viajes adicionales. Es uno de los contratos, por ejemplo, que tiene que ser revisado de forma inmediata porque se alteraron gravemente las condiciones económicas del contrato y la forma de prestación de los servicios. Ya pues no vamos a tratar en este webinar el tema de contratos de arrendamiento porque pues es bastante extenso y sin duda uno de los más críticos en este momento, pero por ejemplo en ese tipo de contratos es evidente que las partes han tenido que sentarse y revisarlos. Tenemos clientes que tenían o tienen locales arrendados o incluso espacios comerciales en centros comerciales, bajo contratos que no son de arrendamiento, sino concesión de espacios, que hoy en día no están pudiendo ser utilizados y que sin embargo tienen la obligación dineraria, como mencionaba Jairo, en donde tendrían que estar pagando esos cánones de arrendamiento. Entonces,
pues lo que vemos es que se han tenido que sentar con su contraparte y revisar bajo qué esquema van a seguir manejando el contrato, en unos casos suspendiendo el contrato como tal, en otros casos solicitando que se haga un reajuste en los cánones o una suspensión en el pago, y en otros casos modificando la misma cláusula pues de manera temporal de canon de arrendamiento, en donde en algunos casos estaba pactado, por ejemplo, una suma fija mínima mensual o un porcentaje sobre las ventas. Ese es un tema en donde se puede manejar y se puede llegar a buenos acuerdos, que durante cierto tiempo y cuando ya se reactiven las operaciones, se ajuste la cláusula de tal medida que se pague solamente por un periodo de tiempo determinado y hasta que se restablezca el tema del flujo de personas en el centro comercial, en ocasiones como en el aeropuerto El Dorado, por ejemplo, y en ese caso se cobre durante ciertos meses solamente sobre el porcentaje de ventas, incluso de pronto negociando ese porcentaje de ventas y volviéndolo mayor. En general, el mensaje es, hay que sentarse con la contraparte, hay que revisar los contratos, hay que mirar qué estaba vigente hoy en día y qué no está vigente y restablecer ese equilibrio contractual para poder sacar adelante los contratos y asegurarse de que las partes puedan cumplirlos para lograr la finalidad del contrato. Bueno, pasamos entonces al tema de la cláusula de protocolos y medidas de seguridad, bioseguridad en este caso. Como vemos y de acuerdo con todas las declaraciones que ha dado el gobierno nacional, la reactivación de la economía y los sectores productivos va a ser y está siendo gradual y progresiva, pero siempre condicionada al cumplimiento y la implementación de protocolos y medidas de bioseguridad. En ese sentido, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, promulgó un protocolo general de bioseguridad y ha venido sacando protocolos especiales o particulares por cada sector productivo que ha empezado a operar o que va a empezar a operar. En ese sentido, el inicio de las actividades productivas está condicionado a que las empresas implementen y adopten estos protocolos de acuerdo con sus propias necesidades y a la verificación individual de los protocolos en unos casos por las autoridades locales, que son quienes además tienen ese deber de vigilancia y control. Ello nos lleva entonces a la necesidad de incorporar cláusulas especiales de protocolos y medidas de bioseguridad que reflejen en los contratos cuáles son esas obligaciones particulares de las partes, por una parte, y por otra, mirar e incorporar en los contratos unas cláusulas de responsabilidad y de indemnidad por los perjuicios que puedan derivarse y causarse a cada una de las partes en relación con incumplimientos contractuales sobre este tema en particular. Todo esto nos lleva a que si nosotros revisamos y actualizamos los contratos en este tema de bioseguridad y de protocolos y cumplimiento de medidas, vamos a tener una garantía de que la contraparte está autorizada para operar y para cumplir el contrato. En la medida en que no tengas autorización para operar por el tipo de industria y por las obligaciones que se le han impuesto, pues tampoco va a estar en capacidad de cumplir con esas obligaciones contractuales. Bueno, ¿cuáles son esas medidas y esos protocolos de bioseguridad y las obligaciones que tiene que cumplir cada una de las partes en relación con esos protocolos? Ahorita solo nos vamos a referir al protocolo general, porque pues resultaría demasiado largo y de pronto no del interés de todos protocolos por ciertos sectores. Pero vemos pues que hay unas obligaciones muy elementales y concretas para cada una de las partes. Para el contratante, quien además en estos casos se asimila de alguna manera al empleador, porque el protocolo general dice que los contratistas, para el caso exclusivo del tema de protocolos y medidas de bioseguridad, se van a comportar como si fueran los empleados del contratante. Entonces,
todas aquellas cláusulas y obligaciones que se refieran al contratante o al empleador respecto de sus empleados, vendrán a aplicarse al contratista cuando quiera que haya contratos de prestación de servicios o de obra en donde ese contratista o los empleados y dependientes del contratista van a ir a las instalaciones y a los lugares de trabajo del contratante a prestar un servicio en un momento dado en relación con esos contratos. Entonces, para el contratante, pues se impone la obligación principal de implementar y cumplir con protocolos y medidas de bioseguridad acordes con la industria y con su propia operación. Adicionalmente, tomar acciones que permitan operar y proteger a los contratistas y a sus empleados. Eso nos lleva a un tema en particular que quisiera mencionar, que son los equipos de protección personal, por ejemplo. El contratante está obligado a suministrar esos equipos en relación con sus empleados, claramente. ¿Qué pasa entonces con los contratistas o con los empleados de los contratistas? Este es uno de los puntos que es importante porque puede revestir una gran relevancia para ciertos contratos en donde es a través de contratistas que se desarrolla una gran operación. Entonces, lo que tenemos que mirar es que los contratos tengan muy claramente establecidos quién estará a cargo de suministrar esos equipos de protección a los empleados del contratista y a los dependientes del contratista, que se vuelve a sí mismo contratante o que se vuelve a sí mismo empleador de sus propios empleados. Entonces, podría haber en ese caso ahí un cruce y un choque en cuanto a la interpretación de las normas en relación con quién es el que está obligado a suministrar esos elementos de protección y esos equipos de protección, y es algo que debería contemplarse y aclararse dentro de los contratos. Adicionalmente, pues el contratante está en la obligación de mantener y establecer canales de comunicación e información con los contratistas en torno a todo el tema de la pandemia, del coronavirus y de las prevenciones y medidas que tengan que adoptarse. También le imponen estas normas al contratante la obligación de establecer unos protocolos de interacción con proveedores y clientes. No está muy detallado y por eso es obligación del contratante y de la empresa de establecer estos protocolos y diseñarlos de acuerdo con sus necesidades y con el tipo de operación que realiza. Porque vemos clientes nuestros que tienen sus plantas y que en su interacción con proveedores es bastante grande. Tenemos clientes que toda la operación logística la tienen subcontratada y en esa medida, pues el flujo de personas, proveedores, pues es constante y necesitan tener medidas especiales en materia de formas de ingreso, horarios, lugar de permanencia de todos esos contratistas y proveedores en sus instalaciones, así como el tema que pues sí mencionan las normas del pago, la forma como se van a hacer los pagos, cómo se van a radicar las facturas, los comprobantes y las plataformas digitales definitivamente pues se convierten en uno de los elementos que tienen que incorporarse en todos estos procesos. Por el lado del contratista, pues, o de los dependientes del contratista, sean empleados o subcontratistas que entren a las instalaciones del contratante a cumplir con sus obligaciones, pues definitivamente está la obligación principal y primaria de cumplir con esos protocolos y medidas de bioseguridad que ha implementado el contratante. Tienen deberes personales y propios de cuidado en su salud, de reporte de estado de su salud y contagios a través de la aplicación de CoronaApp y directamente enviados al contratante para que además le permitan al contratante cumplir también con sus propias obligaciones que le han impuesto estas nuevas normas. Todo esto se relaciona y también con el tema de los reportes a la ARL y con reportes a otro tipo de autoridades del orden distrital, municipal y nacional. Por último, quiero referirme al tema de las consecuencias para la contraparte en caso de incumplimiento de estos protocolos y medidas de bioseguridad. Lo que vemos es que para el contratante
puede definitivamente ocasionar unos perjuicios muy grandes el incumplimiento que realicen de estas medidas los contratistas o los dependientes o empleados de los contratistas. Podría llevar a sanciones, en este caso multas hasta de 10.000 salarios mínimos legales mensuales por la violación de disposiciones sanitarias e incluso a suspensión temporal de sus actividades en el caso en que se verificara que las personas del contratista o sus dependientes están incumpliendo o han incumplido con estas obligaciones en materia de bioseguridad. Adicionalmente, puede también el contratante verse perjudicado en cuanto a la responsabilidad civil frente a terceros, que pueden ser empleados, otros contratistas, proveedores, clientes o visitantes, por riesgos de bioseguridad y por un tema de propagación del virus por incumplimiento de obligaciones en esta materia por parte de los contratistas o empleados y dependientes de los contratistas. Desde la perspectiva del contratista, pues siempre va a tener la persona que ejecuta las funciones y realiza las labores un riesgo de salud en la persona del contratista, que puede estar derivado de la no implementación o el no cumplimiento por parte del contratante de esas obligaciones en materia de protocolos y medidas de bioseguridad. Y obviamente la responsabilidad civil frente a terceros, de sus empleados y subcontratistas empleados en la ejecución del contrato, cuando quiera que el contratista es una persona jurídica o incluso una persona natural que tenga contratados estos empleados y que a través de ellos sea que cumpla con las obligaciones del contrato. Ese es el panorama y son las ideas que queríamos compartir con ustedes. Quedamos atentos pues a sus inquietudes, bien sea que podamos si quieran emitirlas en esta misma charla o posteriormente también. Muchísimas gracias. Doy la palabra en este momento entonces a Javier Moya, que les va a hablar de protección de datos personales. Doctora María Fernanda, muchas gracias. Buenos días a todos. Agradeciendo primero su asistencia y esperando que los temas aquí expuestos sean de gran utilidad. A continuación veremos el tema de protección de datos personales en tiempos de pandemia, COVID-19. En la práctica hemos visto que algunas organizaciones no le dan la importancia que se merece al tema de protección de datos personales y los administradores creen que es un asunto que va dirigido solo a personas naturales. Es por esto que veremos la relevancia de este tema para las organizaciones y sus obligaciones como responsables de los datos personales que recaudan. Para empezar, es necesario conceptualizar los términos más importantes dentro del régimen de tratamiento y protección de datos personales, como por ejemplo, dato personal. Es necesario dato personal, cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables. Datos sensibles. Este concepto es muy importante. Son aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos. Titular, persona natural cuyos datos personales sean objeto del tratamiento. Responsable, es aquella persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros decida sobre la base de datos y o el tratamiento de los mismos. Encargado, persona natural o jurídica pública o privada que por sí misma o en asocio con otros realiza el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. Transmisión, tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los mismos dentro o fuera del territorio de la República de Colombia, cuando se tenga por objeto la realización de un tratamiento por el encargado por cuenta del responsable. Y la transferencia de datos, que tiene lugar cuando el responsable y o encargado del tratamiento de datos personales ubicado en Colombia envía la información o los datos personales a un receptor que a su vez es responsable del tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país.
Siguiente diapositiva, por favor. Después de esta breve conceptualización, hay que tener en cuenta que el régimen de protección de datos personales obliga a las compañías, primero, a implementar políticas de protección de datos personales por medio de las cuales se garantice el adecuado cumplimiento de la ley. Segundo, crear mecanismos de seguridad necesaria para impedir la adulteración de los datos, la pérdida, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Quizá la obligación más importante es contar con la autorización o el consentimiento previo del titular, luego de haber informado la finalidad del recaudo. Asimismo, está obligada a seguir protocolos internos de atención a consultas y reclamos del titular de los datos personales. La organización también debe suscribir contratos de transmisión de datos personales con los encargados, quienes juegan un papel muy importante, pues tienen acceso y hacen tratamiento de los datos personales. Por último, las compañías deben registrar y actualizar sus bases de datos ante el Registro Nacional de Bases de Datos que administra la Superintendencia de Industria y Comercio. Esto siempre y cuando, hay que tener en cuenta esto, cumplan con los topes de activos que establece el Decreto 090 del 2018. Seguimos con la siguiente. Pero, ¿cuál es la circularización del dato personal dentro de la compañía? Y todo inicia con el recaudo de datos personales, el cual debe acompañarse de manera previa o simultánea con la autorización expresa del titular. No olvidemos que el silencio del titular no puede asimilarse como autorización. Posteriormente, el ingreso del dato personal dentro de una base de datos, la cual debe contar con los niveles óptimos de seguridad y de nuevo reitero, si la sociedad está obligada, deberá registrar esta base de datos ante la superintendencia. Ahora vamos con la transmisión de los datos a encargados. Esta transmisión se hace con terceros internos como los trabajadores de la compañía y con terceros externos que hacen el tratamiento por cuenta del responsable, o sea, la organización o la compañía. Por último, los mecanismos internos que la sociedad implemente para que el titular tenga contacto con ella y pueda actualizar, rectificar o solicitar la depuración del dato. Y con esto se cerraría el ciclo del dato personal. Siguiente diapositiva, por favor. Si bien las sociedades cuentan con la autorización entregada por el titular en el mismo momento en que se recaudan los datos, existen excepciones para solicitarla. Por ejemplo, cuando se trata de urgencia médica o sanitaria y la misma ley señala a las personas a quienes les puede suministrar dicha información, como a las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales. En la actualidad, como lo hemos visto y como consecuencia de la crisis causada por la pandemia, las sociedades están abocadas a recaudar información sensible de sus trabajadores y contratistas y entregarla a entidades públicas. No yendo muy lejos, vemos cómo algunos ministerios y alcaldías han obligado a las sociedades a compartir información como estados de salud, situación económica, patrimonial y datos de ubicación de familiares. Siguiente diapositiva, por favor. Las organizaciones deben ser cuidadosas con la información que recaudan, mucho más cuando ésta es sensible. Y es que una vez que por orden legal sea entregada a las entidades públicas, como ya lo dijimos, se debe proteger dicha información dentro de la compañía. Y aquí hago hincapié en la transmisión de los datos que se haga con terceros, sobre todo aquellos externos, quienes a modo de ejemplo pueden ser outsourcing contables, oficinas de revisores fiscales, terceros que presten servicios de sistemas y almacenamiento de datos, e infinidad de contratistas que tienen acceso a los datos personales por orden del responsable, que es la compañía. Y es por esto que el régimen de protección de datos ordena amparar dichas relaciones entre encargados y responsables con un contrato de transmisión de datos personales, a través del cual el encargado se comprometa a dar aplicación a las políticas del responsable y a realizar el tratamiento de datos de acuerdo con la finalidad que los titulares hayan autorizado. Siguiente diapositiva. Pero tenemos que mirar las consecuencias de tener malas prácticas en el tratamiento de datos personales. Y digamos que las más importantes son que en una sociedad, cuando tenga malas prácticas en el tratamiento y en la protección de los datos personales,
pueden ser investigadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, que en este tema es el ente sancionador y es la que puede iniciar procesos administrativos sancionatorios que ordenen el pago de multas en dinero. Además, el riesgo reputacional en el cual puede verse inmersa una compañía al ser nominada como aquella que vulnera derechos fundamentales como el habeas data. Y para finalizar, la suspensión de operaciones relacionadas con el tratamiento de datos personales. Siguiente diapositiva, por favor. Por último, es importante tener en cuenta cuáles serían las sugerencias y recomendaciones para hacer un buen tratamiento de datos personales en estos tiempos de crisis y ojalá que se implementen y perduren por siempre. Por favor, siguiente diapositiva. A pesar de que existe la excepción de solicitar autorización para datos cuando se trate de casos de urgencia sanitaria, se sugiere que en todo caso la compañía solicite la misma y ésta se archive en caso de que la entidad de control la requiera posteriormente. Además, es importante tener en cuenta que la información sensible que se recaude debería ser tratada por el mínimo de personas dentro de la organización y no hacerla pública. Se deben crear mecanismos de control para que la información sensible recaudada se utilice estrictamente para las necesidades propias de la actual crisis y depurarla si ya no es obligación su tratamiento. Deben existir protocolos de transmisión de datos personales a terceros encargados por medio de los cuales se reiteren sus obligaciones, se designen las personas involucradas y las garantías de seguridad durante el tratamiento. Es importante tener en cuenta que las organizaciones deben contar con contratos de transmisión robustos con el fin de establecer claramente las obligaciones de los encargados y su compromiso de cumplir con las políticas del responsable. También es importante resaltar que la organización debe blindar la relación contractual con los proveedores de servicios, incluyendo cláusulas de protección de datos personales. Y por último, crear mecanismos técnicos para otorgar la mayor seguridad a las bases de datos de las cuales se hacen uso de sus datos personales y el tratamiento. Bueno, esto es digamos, una breve explicación del tema de protección de datos, pero supremamente importante. Les agradezco la atención prestada y el siguiente tema le doy paso a Daniel Salazar para que les exponga el tema de solución de controversias. Muchas gracias. Gracias, doctor Javier. Muy bien, en cuanto al tema de litigios, vamos a dividirlo en estos tres aspectos. Saben ustedes que el Consejo Superior de la Judicatura, estadísticamente se ha establecido que los despachos judiciales normalmente por día reciben entre 50 y 70 demandas al día. Pues bien, ahora en medio de la pandemia, con algunos procesos suspendidos, en el mes de abril tan solo se recibieron 18.072 acciones de tutela. 501 peticiones de habeas corpus, se realizaron 8.333 audiencias de control de garantías y 7.214 trámites de ejecución de penas. Pero ahora bien, ¿qué despachos judiciales activos están en medio de la pandemia? Muy bien, actualmente se encuentran casi todos, siempre y cuando con algunas excepciones. Por ejemplo, la Corte Constitucional, a través también de los jueces penales, están en estos momentos recibiendo y resolviendo acciones de tutela y habeas corpus. En materia, ejemplo, de lo contencioso administrativo, se están resolviendo todos los temas que tengan que ver con conciliaciones extrajudiciales que estuvieran pendientes por parte de decisiones de juzgados y tribunales administrativos al 16 de marzo de este año. También, digamos, el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad. En los juzgados civiles, por ejemplo, teníamos temas de recursos de apelación que en estos momentos se encuentran proferidos en primera instancia y aquellas decisiones que se encuentren ya con un anuncio para el sentido del fallo. En materia de familia, todos los temas de adopción que se pueden adelantar a través de formas de audiencias virtuales, cuota alimentaria, en materia laboral todo el tema de reconocimiento de pensión de vejez, en materia disciplinaria también aquellos fallos que se encuentren pendientes de dictarse una decisión. Ahora bien, ¿qué sabemos que va a pasar después de la pandemia con los despachos judiciales?
Muy bien, si bien el Consejo Superior de la Judicatura no ha establecido un medio, un mecanismo en este momento para saber qué va a pasar, si bien es cierto es que hay que crear una conciencia del estado de emergencia. Si bien la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura estableció y afirmó en una entrevista que en estos momentos se encuentran en etapa de digitalización de los expedientes, si bien no en este momento están preparados. Hay muchos archivos, muchos expedientes que aún también de pronto por el presupuesto del Consejo Superior no alcanza para realizar en su cabalidad al 100% toda esta etapa de digitalización. Sí hay que aprovechar que estamos en una era de tecnología y de comunicaciones muy avanzada y que tarde o que temprano nos tocó ya evolucionar. Esto es algo positivo que podemos llevar mucho más allá porque vamos a tener que adelantar mecanismos para poder seguir avanzando con estos temas. Algo que ha implementado el Consejo Superior de la Judicatura mediante la pandemia es el trabajo en casa. Con sus servidores, los han enviado para que desde allí, pues también los jueces de tutela, por ejemplo, realicen mecanismos para seguir revisando todas estas acciones. Y la suspensión de términos que hablaré más adelante, que son muy importantes y que ha sido un boom, que nos ha explotado el buzón con una mano de preguntas acerca de qué es lo que va a pasar con estos términos, qué pasa si quiero demandar, ante quién puedo hacerlo, qué instancias están en este momento activas. Muy bien, hay que también determinar la limitación de la autonomía del Consejo, porque si bien el gobierno decretó la suspensión de términos hasta el 31 de mayo, el Consejo Superior de la Judicatura dijo hasta el 24 de mayo. Acá hay como una serie de discrepancia entre ellos porque tienen que hablar y acordar de acuerdo a las medidas que se están implementando mecanismos que sean viables para toda la comunidad, para toda en este momento la región que está en este momento afectada. Ahora bien, viene un tema muy importante y es el tema de la prescripción y caducidad de las acciones. Muchas preguntas, entonces, como lo venía diciendo, están diciendo, bueno, ¿qué va a pasar entonces con mi demanda, con mis procesos? Hay que tener en claro primero una cosa. Hay que establecer unas diferencias. El prescripción y caducidad. No olvidemos que la prescripción y la caducidad, ambas son mecanismos para extinguir obligaciones. Mientras la prescripción afecta el derecho, la caducidad extingue la acción. Mientras una tiene que ser alegada, tiene que ser requerida por un acto, la otra se produce sin necesidad de que ocurra un hecho o un acto. ¿De acuerdo? Listo. Ahora bien, viene la suspensión de los términos judiciales en los despachos judiciales. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Están viendo la siguiente diapositiva? ¿Qué va a pasar ahora? Pues el Consejo Superior de la Judicatura dijo, bueno, voy a suspender los términos desde el 16 de marzo y hasta el 24 de mayo. El gobierno dijo, oiga, bueno, lo voy a suspender hasta el 31 de mayo. Y estableció el gobierno una serie de medidas, como por ejemplo para las autoridades administrativas, de suspender sus términos siempre y cuando medie un acto administrativo que así lo declare. Un ejemplo, está la Superintendencia de Sociedades, que entonces en marzo entró una etapa de suspensión a través del decreto del Gobierno Nacional, pero a raíz de la forma y los mecanismos de tecnología, por ejemplo en la virtualidad, la Superintendencia de Sociedades decidió a través de una resolución reanudar la suspensión de los términos para aquellos procesos jurisdiccionales y de actuaciones administrativas. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que si el Consejo Superior de la Judicatura decide levantar sus términos, es hasta que pues ellos así lo dispongan. Pero entonces aquí está la discrepancia con el gobierno nacional, porque si ellos extienden esta emergencia, que va a ser así, esto va a durar por muchos años, el Consejo Superior de la Judicatura debe establecer unos mecanismos que permitan acceder a los expedientes, que permitan llevarse a cabo audiencias virtuales en lo que va a ir para el recorrido del año. Las autoridades administrativas, por el contrario, a diferencia del Consejo, es que ellos pueden analizar de acuerdo de forma individual con el respectivo proceso qué van a reanudar sus términos y qué no, siempre con una previa evaluación y justificación de la situación en concreto. Muy bien, para finalizar, respondo de pronto a algunas circunstancias que han venido
llevando a nuestros clientes y que nos han preguntado de qué va a pasar entonces, Daniel, qué mecanismo tengo yo para poder en este momento que tengo mis juzgados suspendidos, que mis instancias judiciales, qué puedo ir adelantando o cómo puedo dirimir mis conflictos con la otra parte. Pues bien, entonces viene el tema de los mecanismos. Tenemos en este momento 4 que les quiero mencionar, los cuales a ustedes les puede contribuir, les puede ayudar muchísimo para que puedan ir adelantando y evitar las instancias judiciales en medio de la pandemia. El primero es un requerimiento escrito. Ustedes pueden en este momento, si tienen algún conflicto con su deudor, enviar a través de un requerimiento escrito, obviamente que esté previamente certificado, es decir, que el destinatario pueda, en efectos para probar que lo recibió, que se envíe por mensajería certificada y que en efecto se demuestre que la persona en su momento determinado pues acusó de su recibo. Está la conciliación extrajudicial, que en términos de prescripción y caducidad anteriormente era hasta 3 meses para adelantar este proceso. Ahora con el decreto del Gobierno Nacional se alargó a 5 meses. Otro punto importante es que en medio de la virtualidad se habilitaron los centros de conciliación y se habilitó también el tribunal, que siempre han estado activos, el Tribunal de Arbitramiento, para dirimir cualquier controversia. Ustedes pueden acercarse en este momento o hacer la solicitud a un centro de conciliación que esté habilitado por parte del Consejo Superior de la Judicatura, y no importa en dónde usted esté domiciliado. Sabemos que la tecnología conecta en todo el mundo. Usted puede en este momento en Colombia estar en un municipio y en una ciudad y simplemente acordar en qué centro de conciliación van a dirimir sus controversias, y se puede realizar de forma virtual siempre y cuando usted tenga los mecanismos idóneos para hacerlo. Bueno, ¿qué pasa? Ahí me han hecho algunas preguntas. ¿Qué pasa si yo ya radiqué un requerimiento escrito, Daniel, pero no me ha dado respuesta? ¿Qué puedo hacer si de pronto, digamos, con los contratos de arrendamiento, quiero arreglar mis conflictos con mis partes? ¿Qué puedo hacer? Bueno, si usted ya radicó un requerimiento escrito, usted puede citar a la parte a una audiencia para una conciliación extrajudicial a través de estos centros de conciliación. Hoy en día la Cámara de Comercio, por ejemplo, para aquellas personas que tengan inconvenientes con su arrendador, está ofreciendo de forma gratuita asesoría para dirimir estas controversias dependiendo de la cuantía. Creo que entonces está de hasta los 7 millones de pesos cuando esté en un conflicto, para que esta operación sea de forma gratuita. Ya después, depende de la cuantía, la Cámara de Comercio establecería esos valores. ¿Qué sigue? Bueno, puede ser también una demanda radicada por correo electrónico. Actualmente usted lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero oiga, pero si entonces los despachos están suspendidos, ¿qué va a pasar? No, claro que sí. Usted puede radicar hoy en día una demanda con todos los requisitos que están contemplados en el Código General del Proceso. Pero, por ejemplo, se va a guardar como en una fila, va a estar en la cola ya pendiente para que cuando se levante la suspensión y se reanuden nuevamente las actividades judiciales, entre la oficina de reparto y pueda surtirse entonces el tema de los oficios y el tema de la renovación de los procesos. Y por último, algo que sí ya es muy importante en este tema de la virtualidad, porque se blindaron muchísimo, es creo que una de las entidades que mayor relevancia, mayor fuerza tiene en este momento para dirimir cualquier conflicto, y es el Tribunal de Arbitramiento. El Tribunal de Arbitramiento está en este momento disponible, apto, con todos los mecanismos idóneos de virtualidad, tecnológicos, para llevar a cabo cualquier controversia. En estos momentos, ustedes tienen que mirar sus cláusulas dentro del contrato, ¿sí? Porque aquí siempre tiene que mirar una cláusula arbitral. Y como lo mencionaba María Fernanda y Jairo, hoy en día tenemos que adaptar nuestros contratos a la pandemia. Hoy en día tenemos que evolucionar nuestros contratos al estado de emergencia que estamos viviendo, y para eso estamos nosotros. Entonces, estos son algunos mecanismos, espero que les pueda servir. Ya esto es para finalizar. Le doy la palabra entonces a la doctora Gabriela para que siga con el panel de preguntas y algunas conclusiones. Muchas gracias a todos ustedes
y feliz día. Bueno, muchas gracias, Daniel, y a todo el equipo. Vamos a mirar si ya hemos venido contestando algunas preguntas por chat. Y nuestro compromiso era concluir a las 9 de la mañana. Así es que vamos a respetar el horario. Y si llegaran a tener preguntas o de las que estén en el chat, con mucho gusto les contestamos por mail y estamos pendientes. La idea es que seamos para ustedes un aliado de negocios, como siempre lo hemos dicho, y esperamos verlos en nuestro próximo webinar, que va a ser la próxima semana sobre contratos de arrendamiento. Muchas gracias por su